Bueno, buenos días, hermano. Dios me los bendiga. Qué bueno tenerlos acá, ¿verdad? Otra vez para aprender de la bendita palabra. Y bueno, acompáñenme, hermano, para darle tiempo a la escritura, a la primera carta a Timoteo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Y vamos al versículo 16 solamente, ¿sí? Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y el que lo consiga, hermano, se puede colocar sobre sus pies, no tiene ningún tipo de enfermedad. Hágalo, que el resto del servicio se va a quedar sentado. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un amén cuando esté ahí. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar, y vamos a orar también para que Marco Antonio Solís no lo distraiga. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por este buen tiempo del domingo, día del Señor. Te pedimos también que regules la música que está alrededor para que tu mensaje pueda llegar directo al alma de tus hijos, y que este mensaje de hoy, que tiene que ver con la profundidad del Evangelio y el misterio de la piedad, pueda ser entendido por tu iglesia. Que nadie acá se confunda, que salga de acá con confusión. Dios guarda de eso. Que todos podamos entender con claridad de qué le hablabas a Pablo, por qué le dijiste a Pablo que escribiera esto, para que nosotros hoy, en el año 2026, Latinoamérica, Venezuela, una iglesia gentil convertida, entendamos tu palabra, Señor. Por favor, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de todo esto, en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias por tomarse el tiempo de levantarse para leer. Hermano, quiero hablarles hoy, ¿verdad? Mi tema de la escuela dominical. Recuerden que es una escuela dominical. Trato de que sea más que una predicación, una enseñanza y bien práctica. Y me gustaría que usted pudiera anotar también, el que quiera, no es obligado. Anote, porque hay palabras que voy a dar que quizás no conoce. Hay algunas palabras que las voy a decir en su idioma original, que es bueno que las aprenda. La escuela dominical es como un instituto bíblico. Es el momento donde el pastor Luis y yo nos dedicamos a enseñarle a usted. Y a los hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales, específicamente están en el canal de YouTube. Bueno, espero que también Dios le dé entendimiento, saque su libreta, su cuadernito y anote lo que voy a compartir. Mi introducción es esta. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 4. Versículo 14. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 14. Dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo: esto te escribo. Note eso, hermano, importante, ¿no? Esta es la introducción. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esta carta, hermano, se encuentra relacionada con una despedida. El apóstol Pablo le quedaba poquito para morir. De alguna manera misteriosa, no sé, hermano, por qué. No sé decírselo en serio. Y uno tiene que reconocer cuando no sabe algo, porque el único que sabe todas las cosas es Dios. Pero yo no podría decirle con certeza en qué momento Dios le dijo a Pablo: te vas a morir. Pero él dice: pronto me voy de acá. Y la preocupación de Pablo era que Timoteo siguiera la pisada de Cristo. Yo quiero que usted entienda que a Pablo no le importaba el nombre. Pablo no era un hombre ególatra, ¿sabes? Que quería que lo adoraran a él, que le sirvieran a él. No, Pablo siempre quería mostrar a Cristo. Y es el sentir que nosotros queremos tener. Cada uno de nosotros debe mostrar ¿a quién? A Cristo. Y él le dice: hijo mío, mira, te estoy escribiendo esta carta, pero yo tengo la esperanza de que nos vamos a volver a ver. Mira el corazón de Pablo. Pero es necesario que esto lo escuche. Mira acá el versículo 15. El versículo 15 viene el propósito. El 14 es el deseo. Quiero ir a verte, te voy a escribir por si tardo. Ahora mira el propósito. Para que si tardo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sepas
cómo debes conducirte. ¿Dónde, hermano? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para los que están anotando, coloque ahí en su apunte la palabra columna. La columna en la antigüedad no solamente estaba relacionada con un soporte estructural. Las columnas sirven para soportar peso. Son prácticamente aquellas bases que van sobre el fundamento, la losa, y sobre la losa las columnas. Por eso los albañiles y los maestros de obra se preocupan que tenga buena profundidad, para que en un futuro la casa, el edificio, el centro comercial, el almacén no se caiga. Pero en el tiempo de los apóstoles habían columnas que anunciaban. Habían mercados públicos, plazas, lugares donde la gente iba a comprar aquí, como ir al centro de Santa Teresa. Imagínense que usted vaya a la Plaza Bolívar, pero no esté Bolívar en el tiempo del Señor. Y había una tremenda columna de mármol, grandísima. Y sobre la punta de la columna, una chapa o un pergamino sellado ahí, que decía una verdad. Mayormente las columnas romanas lo que exaltaban era al emperador. Decían cosas como: el César es el Señor, o Roma es el imperio, o todo el mundo arrodíllese ante César. O sea, era el anuncio. Esa columna era para que la gente viera lo alto. Wow, ¿qué es eso? Un anuncio. Y empezaban a tratar, mira, a leer lo que decía. Era como una valla publicitaria, pero que venía del imperio. Las columnas en ese tiempo no solamente servían para soportar una casa, sino para anunciar. O sea, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, la iglesia, esta iglesia, la iglesia de Cristo, es una columna gigante que anuncia lo que Cristo hizo. ¿Me sigue? O sea, porque voy a hablarle del evangelio, voy a hablarle del misterio del evangelio. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: hijo, recuerda que la iglesia tiene la responsabilidad de predicar. La gente tiene que conocer que el único que salva se llama Jesucristo. ¿Sí la agarró? Ahora venimos con la palabra, anótela, baluarte. La palabra baluarte no es ese distintivo que lleva un soldado. ¿Sabes que en los batallones de guerra, los pelotones, están los paracaidistas, por lo menos, que son famosos aquí en nuestro país, cuando van a desfilar? Paracaidista, tan, 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 tan. Y iba uno con una cosa así, ¿sabes? Con un emblema ahí que los representa, son soldados, exacto. Pero aquí baluarte no es eso. El baluarte acá habla de algo de defensa. Habla de una fortificación, una defensa gigante para que los enemigos no entraran a la ciudad. Estamos hablando de una gran muralla. Eso es un baluarte. Un baluarte de una ciudad era la defensa de una nación. Por lo menos ahorita Israel tiene algo que se llama el Iron Dome, que es el escudo de hierro. Eso es un baluarte que ellos tienen. Todo misil que entra de los enemigos, Israel desde abajo, el Iron Dome intercede en el aire el misil. Eso es un baluarte. El baluarte es la defensa de una nación. Ahora Pablo está diciendo, la iglesia es la columna que anuncia a Cristo, pero también la iglesia debe defender el evangelio de Cristo. ¿Sí la agarró? Entonces lo que Pablo le está montando a Timoteo en la espalda es algo muy pesado. Le está diciendo Pablo a Timoteo: hijo, la iglesia es la cosa más importante que hay en la tierra. La Casa Blanca no anuncia el evangelio, o sí lo anuncia. La Asamblea Nacional Bolivariana no anuncia el evangelio. El Kremlin en Rusia no anuncia el evangelio. El monumento de Mao Zedong no anuncia el evangelio. El Salón del Reino tiene un falso evangelio. Nosotros tenemos el evangelio de verdad. ¿Me entiende, hermano? Porque nuestra verdad, ¿quién es? ¿Quién es la verdad? Sígame acá, présteme atención, no se me distraiga. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y si predicamos la verdad, en traducción es predicar a Cristo. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Ahora sí, hermano, ya terminé mi introducción. Vamos a desarrollar el mensaje. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Introducimos acá el tema.
Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Estamos ahí, hermano? Y dice la escritura, e indiscutiblemente, por favor, preste atención a esa palabra, yo se lo voy a explicar. E indiscutiblemente grande es. ¿Qué es grande? El misterio de la piedad. La palabra misterio viene del griego musterión. Musterión. Y musterión significa una verdad espiritual que estuvo oculta en el pasado, pero que Dios en el tiempo presente la ha revelado. La palabra misterio acá que Pablo comparte con Timoteo no es algo como de terror, ¿sabes? Vi una película de misterio. No es un misterio satánico, Dios guarde. El misterio acá es algo que por muchos siglos, por milenios estuvo oculto. Dios lo tenía en su mente, y que Pablo dice ahora en el tiempo presente, ahora podemos, porque el Señor nos lo descubrió, cuál era la verdad que yace en la persona de Cristo Jesús. El apóstol Pedro, hermano, ahí en su carta a la iglesia, escribe que los profetas del pasado trataron de indagar, los profetas de antes, estoy hablando de Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo, Sofonías, Zacarías, todos esos hombres de Dios. Ellos recibían información divina, pero no estaban claros de qué es lo que iba a pasar. Hay un libro tremendo, el libro del profeta Isaías, se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías es el que tiene más contenido sobre Cristo, pero él no sabía quién era Cristo. Ellos indagaban cuando Jehová les revelaba y les decía a Moisés: se levantará uno como tú que anunciará a mi pueblo mi verdad. Y Moisés como que se rascaba la cabeza al profeta y le decía: Señor, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero quién es ese? Y el Señor: no solamente escribe lo que te estoy diciendo, se va a levantar uno como tú en un futuro. A Isaías le dijo que venía el ungido del Señor, el Mesías, dice: varón de dolores, experimentado en quebrantos. El Salmo 22, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dice del Señor: ya no soy hombre, sino gusano, oprobio de los hombres. Esas eran profecías, eran temas profundos. Los profetas solamente lo que hacían era escribir lo que Dios les revelaba. ¿Está conmigo? Amén. Eran bien obedientes esos hombres, a pesar de que no entendían lo que Dios les estaba diciendo. Yo decía: bueno, Señor, no lo entiendo, pero tú me mandas, lo escribo. Así funcionaba. Entonces, cuando Pablo dice misterio, que es la palabra musterión, está hablando de algo no malo, no algo oscuro, no algo ahí que está ahí, tú sabes, Dios quiso confundir gente. No, el misterio está relacionado con algo que el Señor en su tiempo lo tenía oculto. Y Pablo dice en el versículo 16: e indiscutiblemente. ¿Sabe qué significa la palabra indiscutiblemente? No tiene debate. No te pongas a pelear, no te pongas a discutir de esto. ¿Por qué? Porque realmente le pertenece a Dios. Dios es tan grande y poderoso y tan profundo en sus planes que por más que Dios te los explique, tú no lo vas a entender, solamente créelo. Esta expresión indiscutiblemente, hermano, Pablo la establece en la carta porque ya habían falsos maestros tratando de mostrar verdades que ellos ni siquiera conocían. Hermano, eso pasa ahorita. Voy a hacer un paréntesis. Hay iglesias y personas que van a iglesias que inventan disparates. Yo he escuchado todo tipo de locura. Hoy escuché en la mañana una que me compartió el hermano Emilio. Hicieron una campaña aquí que le llaman el de repente de Dios. Me pasaron un video y entonces el supuesto profeta, sabemos que los profetas ya no existen. Ya no existen. El último profeta que cerró el Antiguo Testamento se llamó Juan el Bautista. Todo aquel que ahorita se llame profeta es un falso profeta, porque no hay profetas. Porque todo el libro ya está listo. Ya la revelación de Dios está aquí. Entonces no necesitamos más revelación. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Son bíblicos bautistas, ¿no? Ok. Y el tema es que no hay discusión. Yo veía el video y el hombre decía: enciendan las linternas de sus celulares. Entonces todo el mundo prendió la linterna y empezó a mover el celular.
Así como tipo concierto de los Ramazzotti y Laura Pausini, tú sabes. Ese movimiento como de balada, como romántico. Y él decía, así como se mueve la linterna de su celular, así se está moviendo el espíritu hoy. Hermano, a mí me impresiona es que ahí habían como 5,000 personas haciendo eso. Yo no sé por qué la gente cree tanto a la mentira y rechaza tanto la verdad. Aquí vemos 4 personas. Ahí habían 5,000 moviendo el teléfono pensando que Dios está en un teléfono, en una linterna. Qué tremenda locura. Entonces el hombre le dice, sopla el viento, sopla. ¿Viste el video, Luis? Sopla el viento. El hombre empieza a jugar con los sentimientos de la persona. Claro que el viento sopla, lógicamente. Sopla, es como decir, el agua moja, el agua moja. ¡Wow! Colón, descubriste América. Qué tontería, hermano. Sopla el viento y la gente, ¡ay, sopla el viento! Bueno, así como sopla el viento, el Espíritu te sopla hoy. Y bueno, hermano, esas son cosas que la gente inventa para sacar dinero y manipular la fe de la gente. Aquí te enseñamos la palabra de Dios. Aquí te enseñamos qué es el evangelio o cómo debe estar un cristiano delante del Señor. Aquí no te enseñamos, levanta el teléfono, levanta tus manos, tócate el pecho. ¿Sientes que te tira tu corazón? Claro que te titila, si no te hubieras muerto, si no te palpita el corazón. Ponte la mano, ¿te palpita? Sí, me palpita. Así palpita Dios. Por favor, Señor bendito, qué locura es esto. Que se mete, ¿en qué anda esa gente? Lo terrible es que creen esa mentira. Y Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Síganme, hermano, para los que están anotando, voy a darle 2 conceptos de piedad según la Biblia. La piedad en el idioma hebreo. La piedad en el hebreo es la palabra rahamim, así, como ellos lo pronuncian así, rahamim. Así hablan, ¿no? Esa palabra habla de un amor profundo, ¿sí? La palabra rahamim para el hebreo es amor profundo. Incluso cuando te vas al origen de la palabra tiene que ver con útero, con el útero de la mujer. Porque la palabra rahamim tiene que ver como cuando una mujer pare a un hijo. Levanta la mano las madres. Lo que siente una madre cuando pare un hijo es lo que por poquito se asemeja al amor de Dios. ¿Está conmigo? Entonces la palabra hebrea, rahamim, quiere decir cuando una mujer ama lo que pare. ¿Sí? O sea, la piedad de Dios es que Dios te ama porque Dios no te parió, Dios te creó. ¿Sí está conmigo, hermano? A ti te parió tu mamá, pero a tu mamá la parió tu abuela, a tu abuela la parió tu bisabuela y así para las tatarabuelas. Y vas a llegar a una sola madre que se llama Eva. Y a Eva la sacó Dios de la costilla de Adán. Y Adán lo sacó Dios del polvo de la tierra. Así que todos venimos de la creación de Dios. La palabra rahamim es la manera como Dios te ama a ti y me ama a mí. Esa es la piedad, hermano Colón. Ahora, en el griego es la palabra iusbia. La palabra iusbia, que significa una devoción profunda. Y yo le voy a explicar lo que significa la palabra piedad en la devoción. ¿Tú has escuchado la palabra devoto? Hay gente que dice, yo soy devoto de la Virgen del Carmen. Yo soy devoto de José Gregorio Hernández. Yo hice una promesa. ¿Sí has escuchado la palabra devoto? Devoto es una persona que vive para algo que cree. ¿Sí? La gente que dice, yo soy devoto a la Virgen María, yo moriré creyendo en ella. Lo que está diciendo la persona es, yo vivo para María. Bueno, nosotros no vivimos para ninguno de ellos, vivimos para Dios. Amén. Somos de Cristo. Amén. Entonces Pablo le dice a Timoteo, es grande el misterio, es indiscutible, que es impresionante lo que Dios ha hecho. Y la piedad, Timoteo, en el hebreo, rahamaim, significa un amor profundo como de parto. Y en el griego significa que es una devoción, o sea, grande es el misterio de la devoción de Dios. Amén. ¿Hasta aquí estamos bien? Amén. ¿O tengo que repetir? Amén. Esta es la escuela dominical. Tranquilos que estamos aprendiendo y hay cosas que son profundas y hay que volverlas a explicar. La piedad tiene 2 pilares. La piedad tiene 2 pilares, o sea, tiene 2 cosas de que se agarra. La primera es hacia arriba. La piedad está relacionada con Dios. Es más, la piedad viene de Dios. Porque la piedad no es lástima. No tiene nada que ver con la lástima. La lástima es un sentimiento humano corrupto. Yo le he explicado que la lástima es ver a una persona en necesidad. Ves a un niño pidiendo. Ay, está pidiendo ese niño.
Oye, Vandre, vale, pobre niño, ¿cuándo habrá comido ese muchacho? Pero no haces nada para que él coma. Lástima es dolerte por una persona y no hacer nada por ella. Piedad es devoción, amor, es ver la necesidad y moverte sin fingimiento y sin esperar nada a cambio por el que está necesitado. ¿Quiere que te muestre la piedad en un versículo? Usted se lo sabe, vamos a repetirlo. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, que en Él cree, no se pierda. ¿Quién tiene un amor así? Y después el Romano dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿cómo dice, hermano? Cristo murió por nosotros. Tú no te merecías que Cristo pagara por tus pecados y por amor a tu alma lo hizo. Eso es piedad. Piedad es que tú y yo nos merecíamos el infierno por nuestro pecado. ¿Lo merecíamos o no lo merecíamos? Y el Señor no te pagó con eso, el Señor te salvó. Y un día por fe irás al cielo con Él. No porque tú eres bueno. Aquí nadie es, hermano, quítese eso de la cabeza. Aquí nadie es bueno. Todos aquí somos malos. Lo único bueno que hay en ti y en mí es Cristo. Me encantó una frase de un predicador. Dijo, cuando veas algo bueno en mí, es Cristo. Cuando veas algo malo en mí, soy yo. ¿La entendió? Cuando usted vea en Oscar una mala actitud, ese es Oscar, ese es el pastor, esa es la naturaleza de Oscar. Pero cuando veas algo, uy, el pastor, qué tipo tan, uy, el pastor, qué bendición, ese es Cristo, no fui yo. Así es, hermano. Así es esto. Y Pablo le dice a Timoteo, no negocies el tema de la piedad. No te pongas a discutir en temas huecos, filosofías, religiones, sectas, posiciones de los hombres. No hay discusión en que la obra de Dios es totalmente misteriosa. Nadie se espera cómo va a obrar Dios. Hermano, te lo voy a explicar acá. ¿Quién se esperaba el 3 de enero? Habían rumores. Es que te quiero dar un ejemplo de nuestra nación. Yo no soy político. No pertenezco ni a los rojos ni a los azules, aunque ahorita se cambiaron de color. No soy de Corina ni del otro, soy de Cristo. Pero yo quiero darte una explicación. Todo el mundo rumoraba que se van a meter, que no se van a meter, que no son capaces. Y aquellos salían, métanse para que vean cómo lo vamos a recibir. El 3 de enero todo el mundo durmiendo, se metieron, se llevaron al varón y ahorita está preso. Así obra Dios. Dios hace cosas cuando menos tú te lo esperas. Sí, es como cuando llega la muerte. La muerte llega y tú ni te imaginas que va a llegar. La muerte no te va a llamar ni te va a mandar un WhatsApp. ¿Te imaginas que la muerte mandara un WhatsApp? Susto, yo no le contesto. Fíjate que muerte, número desconocido, te voy a buscar. Ni lo contesto, boto el teléfono. ¿Te imaginas que la muerte te mandara un mensaje? Tete, voy por ti. Y Tete que no. Y de paso la muerte te manda, para que veas que soy yo, te va a mandar un selfie, te manda una foto de la muerte para que te va a buscar. Jimmy ese día ni se monta en la moto. ¿Está conmigo, hermano? Así es Dios obra, hermano, Dios obra de una manera increíble, hermano. Y nadie, mira, tú nunca te esperas que Dios va a hacer algo así, pero Dios lo hace y te sorprende. Había un pastor amigo, ya no está en este mundo, se fue con el Señor, y él decía, a mí Dios no me sorprende. Ese era un dicho que él tenía. A mí Dios no me sorprende, a mí yo no me maravillo. Yo le digo, bueno, pastor, difiero contigo, a mí siempre Dios me sorprende y me gusta que me sorprenda. Porque es una bendición cuando Dios hace algo que tú no te esperas. Como esto que está aquí. Mi hermano está con nosotros. Uno espera, la semana que viene, para el miércoles, para el jueves, y tú piensas que es tu tiempo, para el sábado, seguro, el abogado dijo que sí. No, no es el abogado, es Dios que dice salve. Ahí está. Por eso Pablo le dice, no te pongas a discutir sobre el misterio, no te pongas a tratar de meterle cabeza a lo que Dios hace, porque si te pones a tratar de entender a Dios, te vas a volver loco. Dios es todopoderoso, hermano. Siga conmigo, hermano. Vamos a ver la primera característica del misterio de la piedad. Y esto es bien grande, hermano. Esto es muy, muy grande, muy grande. Esto es una bendición. Acompáñenme, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Léalo conmigo, hermano. 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y la primera característica, ¿cuál es? Dios fue manifestado ¿en qué? ¿Quién se esperaba eso? Dígame a ver. Mira acá, en las profecías estaba. Ya estaba profetizado. Ya Isaías lo había anunciado. Salmo 22 lo había declarado. A Moisés se le había dicho que se iba a levantar un profeta como él. Pero ¿sabes quién nadie se esperaba esto? Era que Dios mismo tomaba un cuerpo de hombre y iba a bajar a la tierra y lo iban a ver. Voy a ir a unas cosas del Señor. Uno de los milagros que muestra que Cristo crea y es el Todopoderoso es cuando el Señor se encuentra un ciego de nacimiento. ¿Quién recuerda el milagro del ciego de nacimiento? Hermano, una cosa es nacer viendo y perder la vista, y otra cosa es nacer sin vista. ¿Está conmigo? Porque perder la vista es que hubo una degeneración, hubo algo degenerativo en tu órgano vital. Algo en la tierra o tu propio cuerpo te afectó tu vista y la perdiste. Pero ese hombre veía. Pero alguien que nadie ha visto, se puede asumir que nació hasta sin ojos. Es más, se cree, Pastor Luis, que este hombre no tenía ojos. O sea, no tenía la estructura de un ojo. ¿Quién le han hecho aquí exámenes de optometría? Sí, eso es impresionante, ¿verdad? Una máquina, ¿cómo ves esta letra? Pa? Dígame, cuando te hacen los ecos, eso que sale el ojo como por dentro. A mí me lo hicieron. Se ven las venas, una cosa increíble, hermano. Una cosa que tú dices, esto no es una máquina, esto es un diseño perfecto de Dios. Dios hizo un cuerpo perfecto, ¿sí o no? Nosotros somos los que lo dañamos. Fíjense, y este hombre ciego de nacimiento, el Señor agarra, mira aquí, mira acá, ve los detalles. El Señor escupe a la tierra, y con su saliva y la tierra hace barro. Agarra el barro él mismo y se lo pega en los dos ojos. ¿Sí ven? ¿Me sigue? Y le dice al hombre, ven y lávate en el estanque de Siloé. Ajá. Y el hombre va, se lava la cara y dice que al instante después de lavarse la cara, ¿qué pasó? Bueno, hermano, el Señor le hizo los ojos. ¿De dónde sacó Dios al hombre? ¿Y qué tomó el Señor para hacerle los ojos? ¿No se goza de eso, hermano? Fue Dios que visitó la tierra. ¿Se acuerdan cuando estaba en el barco? ¿Se acuerdan del barco? ¿Se acuerdan cuando va? ¿Te acuerdas? Los apóstoles, Señor, ay, Padre, ayúdame, ayúdame, Padre. Ahí estaban los apóstoles, ¿no? Y el Señor estaba durmiendo y lo paran y le dicen, Señor, levántate, levántate, que perecemos, levántate. Y él se levanta, hombres de poca fe. ¿Y qué hace el Señor con el viento? Le dice, enmudece. Y al mar, ¿cómo le dice? Aquíétate. El viento se calmó y las aguas también. ¿Quién es el único que puede darle órdenes a la naturaleza? Dios. Entonces Dios se hizo hombre, hermano. Pero los apóstoles no lo entendían. Y así Pablo le dice a Timoteo, esto es profundo, esto es algo muy grande. Esto no lo puedes entender sino por la fe. Por eso no tiene lógica, es fe. Mira, hermano, cuando el Señor caminaba, mostraba que era humano. Le daba sed. ¿Me siguen? ¿Le dio sed al Señor? Sí. ¿Se cansó el Señor? Sí. ¿Comió el Señor? Sí. ¿Se durmió en el barco también? El Señor se hizo humano, pero al mismo tiempo conocía los corazones de los hombres. ¿Quién es el único que conoce el corazón de los hombres? Y Pablo está diciendo, Dios se hizo con nosotros. Hermano, mira, hay un evento que por años ha cautivado a la gente y que los americanos y los rusos se han peleado a ver quién llegó primero. Y el tema es que quién fue el que llegó a la luna. O sea, el hombre se jacta de haber lanzado un cohete de la NASA al espacio y haber tocado la luna. Hermano, si es que fue verdad que el hombre tocó la luna, eso nada da. Lo más impresionante es que el Hijo de Dios tocó la tierra. No que nosotros hayamos ido al espacio, sino que Dios bajó acá.
Y date cuenta, hermano Kelvin, que el Señor no se vino como un muñeco, no es una imagen inmóvil. Cristo era palpable, Cristo hablaba, respiraba, comía, se sentaba. A Cristo lo veían. La Biblia dice, me preparaste cuerpo, dice en hebreo, dice Jesús, le dice a su Padre, me preparaste cuerpo. El que Dios se haya hecho carne para un hebreo era muy impresionante. ¿Te acuerdas? Vamos a llevar otra historia. El monte Sinaí. ¿Quién se acuerda del monte Sinaí? ¿Se acuerdan del monte Sinaí? Moisés agarra, el Señor le dice, voy a bajar, Juan, voy a bajar a mi pueblo para que mi pueblo vea que yo soy. Y dice que cuando Jehová bajó, dice que el monte humeaba. ¿Sí se acuerda de eso? El monte humeaba. Y dice que se escuchaba un sonido como de bocina. Y dice que el monte temblaba. Y el pueblo de Israel tuvo tanto miedo que se echó hacia atrás y le dijo a Moisés, Moisés, habla tú con él porque nos va a matar. Y te acuerdas que el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que no toque el monte mientras yo bajo, porque el que toque el monte, sea animal o hombre, ¿qué iba a pasar? Se va a morir. ¿Sí te acuerdas de esa escena? Y te acuerdas que la Biblia dice que cuando Dios hablaba, su voz era como un trueno que hacía temblar la tierra. Hay gente por ahí que anda diciendo que se sienta con el Señor, que toman café con Él y que lo ven. Y la gente cree esa tontería. La gente cree eso. ¿Crees que Dios va a meterse en tu casa para hablar contigo, hermano? Morirías. Si Dios mismo en su majestad y gloria baja ahorita acá, o sea, se manifiesta. Nosotros sabemos que el Señor está aquí en espíritu. Pero si el Señor se manifiesta como en el monte, todos los que estamos aquí nos morimos, incluso los niños que están allá abajo. Porque Dios es santo, 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 y nosotros por naturaleza somos pecadores. Y la santidad y el pecado no conjugan, se muere. El pecado se muere cuando se acerca a la luz de Dios. Sin embargo, el misterio es que ese Dios que hizo temblar el monte, un día caminó entre nosotros. Pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo podía? Y cómo cuando se hizo hombre nadie se moría y se acercaban, hasta los niños tocaron a Jesús. Ese es el misterio. El misterio es que vino a la tierra en un cuerpo como el tuyo y como el mío. El Señor hacía del 1 y del 2. Claro, tomó un cuerpo. Si el Señor se resfriaba por cambios climáticos, nuestro Señor moqueaba también. Tenía que sacarse un pañuelo, ¿verdad? El Hijo de Dios moqueando. Él se humilló por ti y por mí. Un ser divino, un ser con toda la gloria, con su trono. Nadie se puede vestir como Dios. Sus ropas son sin iguales. Ninguna costurera, ningún sastre puede hacer una túnica al Señor. Las túnicas del Señor son hechas en el cielo. Y bajo esta tierra va por eso un pedazo de tela horrible como el que nosotros usamos. ¿Sí estás entendiendo que es un gran misterio? El Señor no necesita comida porque es divino. Y aquí comió. Y le dio hambre. ¿No es eso grande, hermano? ¿No te parece eso impresionante? ¿Quién se acuerda de cuando el Señor se le apareció al profeta Isaías en el templo? ¿Quién se acuerda de Isaías 6? Isaías 6. Dice Isaías, y vi yo al Señor sentado en su trono. Isaías lo vio sentado en el trono. Y dice, y sobre él habían serafines. Y uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué más decían? Toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que cuando el Señor Yuli habló, dice que las puertas temblaron y se llenó de humo el lugar por su santidad y su poder. Ese todopoderoso en el trono se hizo hombre. ¿No te parece eso grande? Hermano, yo creo que todos acá hemos tenido una figura que admiramos. No sé, de alguna manera el ser humano es así. Por lo menos un cantante, un actor. Levanta la mano quien tiene una persona que dice, bueno, sí, pastor, a mí me gustaría ver a tal actor, a tal artista. Yo tengo una persona un político. Yo recuerdo cuando mi mamá vio por primera vez a Chávez. Mi mamá era profundamente chavista. Gracias al Señor se convirtió de las tinieblas a la luz cuando dejó de seguir a ese hombre. Y mi mamá recuerdo que llegó a la casa llorando. Y yo, mamá, ¿qué te pasa? Me decía, lo vi. ¿A quién viste? Al Señor. No, bien Chávez. Estuve como a 2 anillos de seguridad de él. Y él me vio. Y sentí que perdí la fuerza. Y yo no puedo creer escuchar a mi mamá hablar así.
Yo decía, mamá, ¿en serio? Sí, temblaba mi cuerpo. Y yo, wow, tuviste un éxtasis, mamá. Un triste hombre. Imagínate tú que Cristo aparezca frente a ti. Otro nivel. Quiero mostrarte que era Dios. Cuando la mujer que tenía el problema de flujo de sangre, ¿te acuerdas de la mujer que tenía problemas? Tenía ahí, se estaba desangrando la pobre mujer por años. ¿Qué le tocó la mujer al Señor? Le tocó fue la costurita, el botón. ¡Chuf! Y el Señor dijo unas palabras tremendas. Dijo, me tocaron. Y los apóstoles dijeron, Señor, estamos en el tren. Si no te va, estamos en el nuevo circo aquí con las encabas. Aquí todo el mundo dice, Señor, ¿quién no te tocó? Porque aquí te toca cualquiera. El Señor dice, no, no es que me tocó de que me tocaron así en la cola, sino que salió de mi poder. ¿Ven? Tiene tanto poder que el que lo toca con fe sale poder. Ese sí es el Padre de multitudes. Ese sí es Elohim. Ese sí es el Shaddai. Ese es el Señor. Amén, hermano. Y vino a la tierra, la pisó. Yo creo, hermano, fielmente, como dice un cristiano que escribe poesías inspiradas ahí. Él tiene un libro de poesía. Él dice que mientras que Cristo caminaba por las aguas se apartaban para que Él pasara por seco. Que mientras Cristo pasaba por los jardines que ya se estaban marchitando, las flores se volvían a abrir. Que por donde pasaba por los animales enfermos, los animales se levantaban. La tierra estaba alegre porque su creador la estaba pisando. Eso a uno ¿no te parece impresionante? Segunda característica de la piedad. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio, que Dios se encarnó. No se reencarnó. Cuidado con eso, ¿ya no? No es reencarnación, es encarnación. Se hizo carne. ¿Ok? Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. La segunda característica de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y luego ¿qué viene? Justificado en el Espíritu, hermano. La palabra justificación, para que pueda verlo, significa es una declaración. Escucha acá, por favor. Es una declaración espiritual. Cuando dice justificado en el Espíritu, es que el mismo Espíritu Santo declaró. Y quiero llevarte a un pasaje. Acompáñame a Lucas, por favor, para que puedas ver esto. ¿Qué es lo que significa? Pero no pierdas Timoteo. ¿Qué significa justificado en el Espíritu? Acompáñame a Lucas, por favor. Vamos a Lucas, hermano. Vamos a Lucas. Capítulo 3 de Lucas. Amén. Capítulo 3 de Lucas, versículo 21 y 22. Vamos a ver qué significa justificado. Ya sabemos que Dios se hizo carne. Cristo habitó, caminó, comió, tocó gente, lo vieron. Pero vamos a ver ahora qué significa justificado en el Espíritu. Lucas capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ahí había un gentío bajando a las aguas, ¿verdad? Arrepentidos. También Jesús fue bautizado, pero pasó algo diferente a los otros. Y orando, ¿qué pasó cuando oró? El cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz. ¿De dónde vino la voz, hermano? Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo que. Hermano, eso es radical, ¿vieron? Quiero usar esa palabra ahorita. Eso es radical. No existe, vamos a suponer que estos santos que idolatra la gente, que le llaman santos, que de santos no tienen nada, pero vamos a suponer que todas estas imágenes son santos. Existe un registro de estas historias de Guaycaipuro, Francisca Duarte, José Gregorio, el Negro Primero, bueno, hasta allí le van a hacer un muñequito en una moto para que proteja a los mototaxis cuando se mueren. Sacan un ídolo todos los días, ¿verdad que sí? ¿Está conmigo? Hay un registro de que un hombre de esos, Pastor Luis, cuando estuvo en la tierra, el cielo se abrió y alguien dijo de arriba: este es José Gregorio, a él oí. Este es Changó, a él sigan. ¿Ah? O como los paleros que creen en los muertos: este es el muerto fulano, ráyense en palo, a él sigan. ¿Sí existe algo así?
No, el único que pudo abrir el cielo y puede abrir el cielo es Dios. Amén. Y la única voz que se escucha que dice, este es mi hijo amado en el que te... Mira, hermano, yo no sé si quieres escucharlo así. ¿Sabes qué significa complacencia? Prácticamente el Padre está diciendo, este es mi hijo consentido. No consentimiento de caprichos, de un niño mingón. El consentimiento es como que el Padre está diciendo, todo lo que Él haga, yo lo apruebo. Amén. Amén. Todo lo que Él haga, todo lo que Él ejecute, todo lo que Él perdone, yo lo perdono. Porque Él y yo uno somos. Amén. ¿En cuántos dioses creemos nosotros? En uno. Manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde está María ahí? María fue un instrumento, y gloria a Dios por esa mujer, una mujer virtuosa. Yo predico de ella. Es una hermana, es una mujer privilegiada y bendecida, pero nunca el Señor dijo, adoren a María. Si adores al Señor. Amén. Incluso María le llamó a Cristo Señor. Y le dijo, he aquí tu sierva. María le llamó, le dijo al Señor, yo soy tu esclava. Haz conmigo como quieras. Es más, mira, hay una perla, me vino ahorita, mira acá. Si María fuera la madre de Dios, María fue la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque Dios no tiene mamá. Porque si Dios tuviera mamá, entonces tuviera mamá de Dios, papá de Dios, abuelo, entonces hubiera una generación de dioses, bisabuelo Dios, tatarabuelo Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Hubiera en el cielo una población de dioses, ¿verdad que sí? Dios no tiene papá, Él es el Padre de todo. A Dios nadie lo creó, Él siempre ha existido. ¿No le da gloria a eso, hermano? ¿No le emociona eso, hermano? Pero mira esto. Si María fuera madre de Dios, quiere decir que María también siempre ha existido, porque es una diosa. Sígame. ¿Y por qué María, cuando vio el ángel, dijo, ¿qué es esto? ¿Quién eres tú? Porque si ella es la madre de Dios, ella siempre ha estado en el cielo y conoce a los ángeles. Se sorprendió con Gabriel porque nunca había visto un ángel, porque era humana. Descubrimos lo mojado. María es humana. Y todos esos ídolos son humanos. ¿Está conmigo? Amén. Pero Dios no es humano. Dios se hizo humano y nunca dejó de ser Dios. 100% Dios, 100% hombre. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Amén. Dice, y se oyó una voz del cielo. Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. ¿Sabes lo que significa hijo amado? O sea, yo amo tu persona. Yo me deleito en ti. Tú eres total obediencia. Tú eres total majestad. Tú saliste de mí. Somos uno. Somos nosotros, hijo. Haz la obra que te encomendé. Redime almas. Salva a esta gente perdida. Eso es lo que quiere decir. ¿Y sabe quién escuchó esa voz? Juan el Bautista y los discípulos que estaban con él. Y se estremecieron. Siga conmigo, por favor, hermano. Vamos, Juan 8:46, por favor. Estamos en justificado en el Espíritu. Juan 8:46. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículo 46. Amén. Amén. ¿Quién de vosotros me redarguye de qué, hermano? De pecado. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mira el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué hacen? Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué autoridad? ¿Quién puede decir quién es de Dios y quién no es de Dios? Yo no puedo andar por ahí, Debery, salva, no salva, salva, no salva, salva, no salva. Tú sí. Mari, no, Mari, no. No, tú no eres salva. ¿Quién puede hablar así? Nadie puede decir eso. Nadie puede decir eso. Y aquí el Señor dice, ustedes no son de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Una persona justificada en el Espíritu es una persona aprobada por Dios. Una persona que tenía la autoridad. Por eso el Señor Jesucristo se paraba frente a los religiosos. ¿Y sabes cómo les llamaba a los religiosos? Hipócritas. Y los fariseos decían, pero ¿quién es este que tiene semejante autoridad? ¿Cómo es posible que nos hable así este hombre? ¿Quién eres? Hermano, mira. Felipe se acercó al Señor y le dijo, Señor, has hecho milagros, caminaste sobre las aguas, calmaste el viento, le diste ojos al ciego de nacimiento, reprendes demonios.
wow, estamos impresionados, pero mira lo que le dijo Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí te acuerdas de eso? Felipe, el apóstol: Señor, queremos ver a Jehová y nos basta. O sea, él está diciendo: Señor, eres impresionante, eres grande, te seguimos, eres nuestro maestro, nadie habla como tú, los milagros que tú haces son impresionantes, pero ahora queremos ver a Dios, queremos ver a Jehová. Y el Señor respondió: bueno, cuando subas conmigo te lo presento. No, él dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso los testigos de Jehová no son salvos si no tienen a Dios, y no llegan ni a primos políticos, no son nuestros hermanos, porque ellos rechazan a Cristo como Señor. Y el que no tiene a Cristo no tiene al Padre, porque ellos uno son. Justificado en el Espíritu, hermano. Y para terminar, porque ya se me fue la hora, hermano Alayón, ya se me fue la hora. Acompáñeme nuevamente a la primera carta a Timoteo. Hermano, imagínate tú lo que el pastor Timoteo tenía que cargar y lo que nosotros hoy en día tenemos que cargar. ¿Sabe lo que es llevar el evangelio, hermano? ¿Sabe lo que significa llevar el bendito mensaje de la piedad en alto? Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16. Vamos a leer otra característica de la piedad. Acompáñeme, hermano. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Un amén cuando lo tenga? Amén. Ya estamos terminando. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mira acá: Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más, hermano? Justificado en el Espíritu. Y la tercera característica de la piedad es visto de los ángeles. Hermano, quiero compartirte algo precioso. Los ángeles tienen más fuerza que nosotros, lo dice la Biblia, y tienen más poder que nosotros. O sea, tú te enfrentas contra un ángel y pierdes. ¿Está conmigo? El mejor boxeador del mundo se mete en un ring con un ángel, si eso se pudiera, y el ángel lo sopla y se cae. Pero mira Dios cómo hace. Los ángeles no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Ayer estábamos predicando ahí en Las Flores, ahí en vivo, hermano, con gente pasando, hermanos metidos en las camionetas. Luis predicó primero, yo prediqué después. Ahí en la calle, la gente predicando, hermano. Nos puede pasar cualquier cosa. Hay gente que se molesta. Y usted a veces échale cabeza a eso. ¿Por qué no nos matan? ¿Por qué no nos golpean? ¿Por qué no nos dicen calla o nos quitan el micrófono? ¿Quién tú crees que detiene todo para que no nos dañen? Sí, pero usa algo: los ángeles. Los ángeles solamente eran espectadores. Los ángeles estaban así, mientras que Cristo estaba en la tierra, los ángeles. Este es el milagro que se lanzó el Señor. Reprendió 6,000 demonios. Reprendió Gabriel. No, tú no puedes hacer eso ni años. Los ángeles admiraban a su Señor conquistando. ¿Amén, hermano? Y los ángeles ahorita siguen viendo cómo la iglesia, a través del evangelio, almas son salvas. Ellos no pueden predicar, nosotros sí. Los ángeles no pueden predicar. Usted preguntará: pastor, ¿por qué no pueden predicar? Porque los ángeles no han sido redimidos. Los únicos que han nacido de nuevo somos nosotros. Los ángeles que pecaron contra Dios, Dios los arrojó a prisiones de oscuridad. El diablo fue lanzado, que el Señor lo reprenda. Nosotros fuimos salvados. Y si hay alguien que conoce qué es ser salvo, somos nosotros. Por eso debemos testificar. Si hay alguien, pastor Luis, hermano Juan, que ha experimentado la piedad en práctica, somos nosotros, porque nos alcanzó la compasión de Cristo. ¿Sí lo sientes, hermano? Amén. A ti te salvó el Señor. Amén. Tú fuiste perdonado por Él. Y tú entiendes el evangelio, hermano. Yo me imagino si en aquella época de los profetas se fuera parado Jeremías y fuera dicho: mira, un día va a venir el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es una de las personas de la Trinidad. Él un día va a venir y va a venir humilde. Van a ser de una joven virgen llamada María en la ciudad de Belén, descendiente de David. Y él va a tener hambre y va a tener sed y va a predicar. Y luego a los 30 años va a comenzar un tremendo ministerio, pero a los 33 lo van a crucificar. Él va a morir.
Lo van a matar de tal manera que lo dejarán prácticamente desnudo en la cruz. Lo van a golpear, le van a arrancar su barba, va a desangrarse, él va a morir, él va a ser sepultado y al tercer día se va a levantar. ¿Cómo tú crees que la gente iba a dar ese mensaje? ¿Cómo tú crees que iban a ver a Jeremías? Como un loco. Es más, actualmente hay gente que cuando tú predicas, ellos ven el evangelio como locura. La Biblia lo dice. La predicación para los que se pierden, ¿sabe qué es? Locura. Pero para los que se salvan, ¿a dónde están los salvos aquí? Amén. Es poder de Dios. Amén. Hermano, cierro mi Biblia. Dale gracias al Señor que un mensaje tan profundo como este, el Señor lo hizo simple en el evangelio. Simple, no en simpleza de esencia. Perdón, lo hizo sencillo, para decir la palabra correcta. El evangelio fue llegado a ti de manera sencilla. Y el Espíritu Santo te convenció, Luis, a ti, de que tú estabas en pecado y que debías tener a Cristo en tu corazón. Fue el Espíritu Santo, hermano, que te dijo a ti que tenías la necesidad de un Salvador. Y es el Espíritu Santo que nos mantiene ahora aquí, como iglesia, con los ojos puestos en Él. Así que, hermano, dale gracias a Dios que el misterio de la piedad, que por muchos años estaba oculto, un día se reveló y ahora tú y yo somos del Señor. Amén. Vamos a orar, hermano, que el Señor bendiga su palabra. Pastor Luis, pues para que ore por este mensaje, por favor. Oremos. Padre, bendito Dios, eterno y maravilloso, tú que te manifestaste, Señor, en un cuerpo, tú preparaste un cuerpo para que pisara tierra. Qué tremenda victoria y poder en Cristo Jesús, y que hoy nosotros somos el resultado del rescate y de la gracia manifestada en nuestro Señor. Gracias por ese plan de nuestro Padre eterno. Gracias por la ejecución que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Gracias porque cada herida, cada flagelación, ahí estaba nuestro nombre. Ahí estaba Dios rescatando a la humanidad de toda la porquería del mundo. Y nosotros confesando, convictos y confesando toda nuestra maldad que nos separaba. Gracias, Dios, por este gran evangelio patentado en Cristo, las mejores noticias que trajo al mundo y que siguen trastornando la vida de seres humanos, para que lo acepten, para que retrocedan y para que se despojen de nuestra vieja naturaleza. Señor, gracias porque es el único mensaje, el único, que no hay otro, el único verdadero, el único en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por estas palabras, por esta enseñanza, por estos recordatorios, por estas explicaciones profundas para mantener nosotros nuestra fe anclada, nuestras convicciones creciendo aún más de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y no lo tengamos como un amuleto, no lo tengamos como cualquier cosa, sino baluarte grande, sólido, profundo y poderoso. Gracias, mi Dios, por esta iglesia que representa ese evangelio y que fue salva por ese mismo mensaje que ha trascendido siglos y que hasta ahora sigue vigente. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú eres el único que te la mereces. Y hoy puede haber gente en este lugar que por este mensaje pueda tomar la mejor decisión de su vida, de aceptar a Cristo como su Señor y suficiente Salvador. Pasar de la muerte eterna a la vida eterna, a la luz de Cristo. Gracias, mi Señor. Todo lo ponemos en tus manos, este mensaje y la siembra que se hizo en los corazones para crecer y otros para tomar decisiones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Por acá, mi hermano Kenny. Bueno, vamos a cantar primeramente un cántico para que luego
todos los hermanos puedan estar aquí. Luego el segundo cántico